En este video vamos a arrancar en la parte teórica de lo que podríamos llamar la segunda parte de nuestra materia, en la cual a mi modo de entender es una de las partes más importantes y por otro lado más interesante, porque de alguna manera vamos a poner en práctica en forma geométrica todo lo que hemos visto hasta aquí, que era todo de alguna manera dado en forma muy abstracta y que a veces nos puede llevar a ciertas complicaciones. Aquí vamos a ver cómo podemos emplear eso y, como siempre decimos, todo esto que vamos a hacer podemos prescindir de las dimensiones de nuestro espacio vectorial, pero vamos, como siempre, lo vamos a hacer en el espacio R2 primero, luego lo haremos en R3, para entender lo que, la correspondencia que hay entre lo que hacemos algebraicamente con la parte geométrica. Una vez que de alguna manera aprendemos esa forma algebraica de hacer las cosas, ahí ya podemos prescindir totalmente de nuestro espacio geométrico para entenderlo, y eso extrapolarlo a trabajar en espacios de más dimensiones. Entonces, dicho esto, vamos a ver primero una serie de ejercicios, una guía completa que van a estar relacionadas con espacio vectorial de R2, el plano. Por lo tanto, dentro de ese espacio vectorial no tenemos tantos elementos para jugar y encontrar problemas geométricos. Solamente lo vamos a hacer con puntos y rectas, que van a estar contenidas en ese plano que vamos a estar trabajando. Luego, cuando ya trabajemos en un espacio tridimensional, lógicamente se nos van a aparecer, vamos a tener como elementos para resolver o plantear nuestros problemas, el punto, la recta y el plano. Por lo tanto, ya las combinaciones de elementos y las combinaciones de problemas que podemos armar son mayores. Bueno, dicho esto, vamos a ver, como decíamos, el elemento recta en el espacio dimensional R2, el plano. Cuando nosotros estamos acostumbrados a trabajar, hasta ahora, siempre hemos estado muy acostumbrados a trabajar con la recta, con la ecuación de la recta, muy conocida por nosotros, que muchísimas veces lo usamos, igual a x más b. Ahora bien, vamos a ver que la ecuación de la recta tiene muchas formas distintas. O sea, esa ecuación, igual a x más b, nos representaba geométricamente un conjunto de puntos que estaban alineados, nos daban una recta, ¿verdad? Ahora, esa figura geométrica, vamos a ver que la podemos representar algebraicamente de distintas maneras, no solamente en la ecuación que estábamos acostumbrados. Es más, vamos a ver que esa ecuación es bastante, podríamos decir, pobre a la hora de darnos información algebraica. Para ello vamos a desarrollar y vamos a definir otras formas de rectas, otras formas algebraicas de definir la recta, que vamos a ver en el caso de cuando hagamos el ejercicio, que es muchísimo más poderosa que la que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar. A tal punto que vamos a tratar de hacer todos los ejercicios, en algunas ocasiones va a haber ejercicios que los podemos resolver de distintas maneras. Cuando estemos en un caso así, en general esos ejercicios a lo mejor los vamos a hacer de, no sé, de 2 o 3 formas distintas, no necesariamente todas ellas son las más lógicas o las más rápidas en su resolución, pero vamos a ver todas las alternativas para nosotros estar adiestrados en esas nuevas definiciones de recta que hasta ahora no estábamos acostumbrados a trabajar. Bien. Vamos a arrancar con nuestro teórico.
Vamos a compartir la pantalla. Y eso es lo que estábamos diciendo hoy. Recta. Sean los puntos P distintos de Q. Un segundito voy a poner el marcador. Ahí. Sean los puntos P distintos de Q y R la recta determinada por ellos. El punto genérico X que pertenece a la recta R. Sí, solo sí. Este sí no es un error, sino que está simbolizando sí, solo sí. X menos P es igual a T por Q menos P. Esta ecuación vectorial de X se puede escribir de esta manera. Y describe a R como el conjunto de vectores que se obtienen sumando a P cada uno de los vectores del subespacio generado por X menos P. Notemos que si P' y Q' pertenecen a R, originarán otra ecuación, X igual a P' más T por Q' menos P', donde Q menos P es paralelo a Q' menos P'. Bien, vamos a tratar de analizar paso por paso qué queremos decir con esto y vamos a ver la potencialidad que tenemos en esta pequeña y gran ecuación, esta que está recuadrada con el número 1. Nosotros ya algo de todo esto venimos hablando. Nosotros sabíamos que un vector, cuando lo multiplicábamos por un escalar, ese nuevo vector que obtenemos eran colineales y tenían la misma dirección, y lo único que hacía el K era, de alguna manera, estirarlo o comprimirlo, o sea, agrandaba su módulo y lo achicaba, dependiendo si el K era mayor o menor que 1. Y si el K era negativo, pues le invertía el sentido. Eso nos da una idea de decir, bueno, esa recta, de alguna manera, modificando ese valor por el cual yo multiplico mi vector, puedo generar una recta infinita, porque si yo tengo un vector, supóngase que nuestro vector sea el vector que tiene la cola aquí y la flecha aquí. Por lo tanto, si nosotros quisiésemos generar toda esta recta desde menos infinito hasta más infinito, pues solo lo que tendría que hacer es, y yo quiero representar este punto, siempre uno representa la cabeza del vector. Si yo quiero representar un punto que está por aquí, pues lo único que tengo que hacer es elegir un K que sea mayor que 1 para que esto se me estire y este vector, en vez de ir de aquí hasta aquí, vaya de aquí hasta aquí. Si yo quisiera representar un punto que estuviese más alejado, pues lo único que tengo que hacer es buscar un K mayor. Si quisiera representar un punto como este, lo único que tendría que hacer es buscar un K que sea menor que 1 para que este vector que iba de P a Q ahora vaya de P hasta el punto que yo necesito. Y si yo lo quisiera invertir, pues haré lo mismo buscando un K negativo. O sea que con ese K yo de alguna manera puedo llegar a generar todo este espacio vectorial. Bien, eso es lo que me hace esta ecuación, esta parte de la ecuación, ¿ven? Miren, les voy a hacer un dibujito. Bien, ahí les hice el dibujo. Miren. Por ejemplo, tenemos nuestro eje coordenado, que lo puse aquí en rojo, y nosotros queremos representar esta línea que no se ve mucho, que está en amarilla, que sería nuestro espacio dimensional, R1. O sea, nuestro espacio vectorial es todo esto que coincide con el plano del papel. Aquí tenemos un espacio dimensional R1, aquí yo trazo otra recta, aquí tendré otro, acá tendré otro, o sea, las infinitas rectas que a mí se me ocurra trazar por aquí van a ser todos subespacios dimensionales de nuestro espacio vectorial, que sería R2. Particularmente, centrémonos en este subespacio vectorial amarillo, que sería nuestra recta R1. Yo necesito tener una ecuación que me incluya todos los puntos
que contienen esta recta amarilla. No quiero que esa ecuación represente un punto como este, ni un punto como este, sino quiero que represente un punto como este, como este, como este, como este, como este. ¿Estamos? Eso que lo hacíamos con I igual a X más B. Cuando nosotros imponíamos un A e imponíamos un B, no eran cualquier X y cualquier Y de nuestro plano, sino que eran algunos X e Y que cumplían la condición que me verificaban el A y el B. Eran los puntos que iban a estar sobre nuestra recta, en este caso no sobre nuestra recta amarilla. O sea, esa condición de que los puntos, o sea, cuando nosotros lo hacíamos de forma álgebra cartesiana, y poníamos la ecuación igual a X más B, decíamos que si dado este punto X, este por ejemplo, el Y no era este, no, era justo este Y, el que iba hasta ahí. ¿Y quién me daba que para este X y este Y, y no fuera otro Y? O sea, dado este X, yo quería que el Y fuera este, exactamente, y no otro. Eso me lo limitaba la ecuación Y igual a X más B. Bien, ahora esa limitación la vamos a hacer a través de este vector que está aquí, que lo hemos escrito o lo hemos dibujado en azul. Este vector es X menos P. O vamos a hacer distinto. Vamos a seguir con esta nomenclatura. Yo dibujo este vector, que no lo dibujé, pero supónganse que yo haya dibujado este vector que va de P a Q, con la flechita apuntando hacia Q, de P hacia Q. Ese vector de P hacia Q lo puedo poner como X menos P. Siempre, acuérdense y no se confundan para no invertir los vectores. Siempre es la punta menos la cola. O sea, el vector Q menos P, que es el que tenemos aquí, es el vector que va de acá a acá. Si yo pusiera el vector P menos Q, sería un vector que va hacia allá. Por lo tanto, el vector este que hemos dibujado acá, Q menos P, es un vector que parte de P y termina en Q. Bien. Si yo, en vez de representar el punto este, quisiera representar un punto X, por ejemplo este, que podría haber sido este, cualquiera que esté sobre esta línea amarilla, ¿qué tendría que haber hecho? Estirado este vector, porque este punto no está entre estos dos vectores. O sea, si respeto lo que geométricamente estoy poniendo aquí, yo tendría que, si esto, no sé, da 2,5 de unidades de longitud, esto será, no sé, 3,5. Por lo tanto, tendré que buscar un K que cuando multiplique por 2,5 me dé 3,5. O sea, será un K mayor que 1. Ese K mayor que 1, que va a hacer que este vector, de ser de aquí a aquí, pase a ser de aquí hasta aquí, que es el que yo sí dibujé celeste, azul aquí, va a ser este valor que he puesto acá T. ¿Sí? Pero por otro lado, si yo pongo el vector Q menos P en realidad, es el vector que, o sea, el vector P es este que está aquí. Y el vector Q, el Q, no el Q menos P, el Q es el vector que nace aquí y termina en este punto, que no lo tengo dibujado. Y el vector P es el vector que nace aquí y termina aquí. Este vector Q menos P es el vector Q, todo esto. Recuerden cómo que en algún video yo les dije cómo que iban a tener que estar canchero en encontrar la suma y la resta de los vectores. Recuerden que la suma de los vectores del paralelogramo senoforma, la suma nos daba una de las diagonales. Y la resta era la otra diagonal del paralelogramo formado. O sea, si yo hago P más Q, haría un paralelogramo que tendría esta forma. Esta diagonal sería la suma de los vectores y esta otra diagonal sería la resta de los vectores. La diagonal que va de aquí hasta aquí es Q menos P y la diagonal que va de acá hasta aquí es P menos Q. ¿Verdad? Bien. Ahora, este vector uno lo está representando acá, P menos Q, pero en realidad
este vector siempre está representado acá en el origen. Es un vector equivalente, o sea que uno lo puede trasladar paralelamente. Para yo llevarlo, este Q menos P, que no arranque de aquí, sino que arranque del punto P, le sumo este vector. Por eso acá sumo este vector. Fíjense. Miren. Vamos a analizar esta ecuación como da. Este es el vector X, que va de aquí hasta aquí. Este es el vector Q menos P, que si lo multiplicamos por un adecuado valor T, este valor Q menos P se nos transforma en este vector, que este vector sería P por Q menos P, todo este vector. Si a este vector P por Q menos P le sumamos el vector P, ¿qué obtenemos? El vector Q. O sea que esto sería P más T por Q menos P es igual a este vector, que es el vector X, que está aquí. Por lo tanto, si yo a este valor le doy un valor muy grande, este X se me traslada acá. Pero esta construcción es como que se alarga así, pero se sigue respetando. Si yo quisiera que este X viniera acá, por lo tanto este vector lo tendría que dibujar acá, este sería el vector Q menos P indicado para acá. Nuevamente, este más este me daría este vector, que sería nuestro vector X. Dicho de otra manera, si yo tomo esta ecuación 1, variando el parámetro t, yo puedo recorrer en toda su extensión esta recta amarilla. Por lo tanto, esta ecuación que hemos recuadrado aquí es la ecuación de una recta en forma vectorial. ¿Por qué en forma vectorial? Porque son todos vectores. Bien. Fíjense la sencillez de esa ecuación y vamos a ver la potencialidad que tiene esa ecuación. Tiene una potencialidad tal que va a ser la única ecuación de la recta que la vamos a poder usar siempre, absolutamente siempre, en cualquier espacio dimensional, y en esta ecuación está toda la información de la recta. Vamos a ver que tenemos la información de paralelismo entre rectas, la información de perpendicularidad entre rectas, información entre distancia y distancia de puntos, información de ángulos. O sea, en esta ecuación está todo. O sea, es tan sencilla y a su vez tan completa. Por lo tanto, va a ser la ecuación que nosotros vamos a tomar como base para resolver absolutamente todos nuestros problemas de ahora en más en recta. Vamos a tratar que de ahora en más en álgebra no trabajemos más con y igual a x más b. Por ahora lo vamos a borrar de nuestra mente. Solamente lo vamos a usar en casos excepcionales. Nuestra forma general para tratar cualquier problema de recta va a ser en función de esta. Bien. Vamos a seguir analizando este párrafo. Dice, bueno, acá dice, y describe P, sea el conjunto de vectores que se obtiene sumado a P, cada uno de los vectores del subespacio generado por Q menos P. Bueno, es lo que habíamos estado recién expresando y comentando, ¿verdad? Y luego esta salvedad o este párrafo dice que si en vez de P tuviéramos un P' y en vez de un Q y en vez de este P, el P', o sea, este siempre se corresponde con este, donde estos dos son paralelos. O sea, en vez de haber tomado este punto y este, yo podría haber tomado un punto P' acá y un punto Q' acá. O un punto P' del que yo quiera de la recta y otro punto Q' del que yo quiera de la recta. La ecuación sería lo mismo, o sea, nada más que si yo tomo mi punto P acá, y mi punto, que sería el P', y mi punto Q' acá, pues es como que este triángulo azul lo dibujaría ahí, ahí y ahí. Pero en definitiva es lo mismo. Lo único que tengo que respetar, lógicamente, es que Q menos P y Q' menos P' sean paralelos para que estemos hablando de la misma recta, sino lógico. Y luego el punto P nuevo que tomemos, pues tiene que ser un punto que pertenezca a esta recta, porque si no estaríamos falseando y no sería más la recta amarilla, ¿sí?
Por lo tanto, estos puntos son generales. Eso también nos va a dar mucha agilidad en cuanto al cálculo, porque a veces nos conviene tomar el P en este punto, a lo mejor nos conviene tomar el P aquí, o nos conviene tomar el punto P acá y el Q acá. No sé, depende del problema, esos puntos P y Q los vamos a ir tomando a donde a nosotros nos convenga más. Bien. Insisto, tengan presente, esta es la ecuación, que de aquí vamos a deducir todas las otras tipos de ecuaciones que en algunas ocasiones también vamos a emplear ahora. Pero esta sería nuestra definición de recta, podríamos decir. Bien. Otra forma de expresar esta ecuación es, si estamos trabajando en R2, como dijimos que íbamos a trabajar momentáneamente, el punto P tiene coordenadas P1 y P2, el punto Q, Q1, Q2, y el X, X1, X2. Sería nuestro X e Y, que nosotros normalmente en análisis aquí no poníamos X2, sino que poníamos Y, y acá poníamos no X1, sino X, ¿verdad? Bien. Entonces 1, esta expresión, la ponemos en función de sus coordenadas. Por lo tanto nos queda X1, X2, P1, P2, más T por Q1, Q2, menos P1, P2. Bien, estos son puntos coordenados que hay. Ustedes saben que hay una relación biunívoca entre un par ordenado y un vector, porque dado este par ordenado que tiene esta coordenada X e Y, que es este punto, que es el par ordenado, se corresponde a un solo vector porque siempre suponemos que los vectores nacen del origen. Entonces, no sé, si acá hay 3 unidades y aquí hay 2 unidades, este es el vector 3, 2. Cuando nosotros decimos el vector 3, 2, en realidad estamos dando un punto. Y uno dice, ¿cómo damos un punto si un vector es algo asociado con una, podríamos decir, con una recta? Lo que pasa es que de alguna manera estamos dando el otro punto porque estamos diciendo que la cola de ese vector es el 0, 0. O sea, cuando nosotros decimos vector 3, 2, es el vector que su origen es el 0, 0 y el extremo es el 3, 2. O sea que el vector sería 3 menos 0, una coordenada, y la otra coordenada sería 2 menos 0. Pero como es 0, 0, uno dice el 3, 2. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, eso es un vector, vector y vector. La resta de 2 vectores es otro vector, ya lo habíamos visto. Esto es un vector, que lo multiplicamos por un escalar, es otro vector. La suma de un vector más otro vector me da otro vector. ¿Sí? Perfecto. Por lo tanto, hacemos la primera coordenada, que va a tener que ser igual a x1. Nosotros acá tenemos una igualdad. Es una igualdad de una ecuación como vectorial. Estos son vectores. A veces nosotros trabajamos con ecuaciones matriciales. Aquí estamos trabajando con una ecuación vectorial, porque estamos igualando ecuación igual. Una ecuación e igualamos vectores. Estamos en una ecuación vectorial. Por lo tanto, ¿qué significa este igual? Que este vector es exactamente igual a todo este vector. Bien. Para que este vector sea igual a este vector, la primera coordenada de este vector tendrá que ser igual a x1 y la segunda coordenada de este vector pues tendrá que ser x2. Eso es lo que vamos a plantear. La primera coordenada de este vector va a ser p1 más t por x1 menos p1, que es lo que pusimos acá. La segunda coordenada de este vector, cuando sumemos todo esto y multipliquemos por t, me va a quedar p2 más t por q2 menos p2. Que lo tenemos aquí. Esto, en vez de expresarlo así, muchas veces lo expresamos como está aquí expresado. X1 igual a P1 más T, Q1 menos P1, X2 igual a P2 más T, X2 menos P2. Esto le llamamos ecuaciones paramétricas. Fíjense que es la misma definición que cuando estamos viendo en análisis de ecuaciones paramétricas de alguna manera, y cuando estamos viendo en curvas en el espacio, estamos trabajando una RDT. Esa RDT, R era un vector, que es el vector este, ¿sí? Nada más que ahí lo trabajamos ya en R3.
y no trabajamos con una recta, sino con una curva. O sea, siempre aquí en álgebra vamos a tener, si uno hace un paralelismo entre lo que uno ve en análisis con lo que uno ve en álgebra, siempre tenemos estas distintas formas de alcances de la teoría. Nosotros en álgebra vamos a trabajar con R2, con R3, con R4, con R20. En análisis vamos solamente a trabajar con R2, a lo sumo con R3. Pero ¿qué ocurre? En análisis vamos a trabajar con figuras que no son planas. No vamos a trabajar con recta y plano, no vamos a trabajar con aplicaciones lineales, no vamos a trabajar con funciones lineales. Vamos a trabajar con funciones genéricas. Acá, si bien vamos a trabajar con más dimensiones, pero siempre nos vamos a estar limitando todo lo que decimos acá a rectas y planos, a funciones lineales. Por eso que aquí, esta materia, en alguna, si ustedes lo ven en alguna facultad, muchas veces se le suele llamar álgebra y geometría analítica, o álgebra lineal, y geometría analítica también se le suele denominar. Bien. Por lo tanto, esta es la ecuación paramétrica de una recta en el plano. Esa sería la definición de esta ecuación. O sea, trabajar con esta que habíamos trabajado hoy, la 1, o con la 2, en teoría, es lo mismo. En teoría. Vamos a ver que esta a veces podemos trabajar, a veces no. Esta siempre. Pero bueno, vamos a tratar de encontrar a partir de nuestra ecuación madre todas las otras posibles ecuaciones que describen una recta en R2. Después vamos a ver qué ecuaciones son válidas en R3 de estas que vemos y qué ecuaciones no lo son. Ni que hablar en R4, Rn. Bien, por ahora tenemos dos definiciones de la recta vectorial y de la ecuación paramétrica. Bien. ¿Qué ocurre? Como decíamos, ¿qué significa que yo necesito dar algo analítico o relacionar algo analítico con algo geométrico que es esta recta amarilla? O sea, insisto, uno tiene que dar analíticamente una ecuación, algo lógico que me describa que dado un punto X, el Y no es cualquiera, sino es para este X, el Y es este y no otro. Por lo tanto, yo lo que quisiera es encontrar, porque hasta ahora yo no tengo, aparentemente, una relación entre X1 y X2, porque X1 y X2 están relacionados, sí, a través de T. Por lo tanto, si yo es como que yo soy mi amigo, yo soy amigo de Pedro y Pedro, yo no soy amigo de Pedro, sino que soy amigo de Luis y Luis es amigo de Pedro. Yo quiero relacionarme directamente con Pedro. Entonces, de alguna manera, quien me relaciona, quien sería el Pedro, que relaciona a los dos amigos, es T. Por lo tanto, para encontrar una relación directa entre X1 y X2, entre X e Y nuestro antiguamente, tenemos que eliminar nuestro amigo en común. Tenemos que eliminar T, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que despejar de aquí T, que es lo que hacemos aquí. O sea, dice, si queremos caracterizar los puntos de una recta por medio de relación entre sus coordenadas, basta ver en 2 que X1 y X2 pertenece a R si, solo si existe un T, que es común para ello, el cual verifica que el sistema puede escribirse pensándose en la incógnita T. Bien, uno, ¿qué hace? Y acá hay una salvedad que vamos a hacer un poco hincapié, que aparentemente es medio redundante para lo que hacemos ahora en el plano, pero cuando lo hagamos esto en el espacio vamos a ver que es útil. Nosotros, si quisiéramos relacionar X1 con X2, ¿qué haríamos? Despejamos T de acá, igualamos esta con esta y ya nos queda relacionado X1 con X2. No sé, el antiguo sistema, bueno, no el antiguo, sino el sistema que veíamos en secundaria, ¿no es cierto? Por igualación o algo por el estilo. Bien, si lo pensamos un poquito más sofisticadamente, que es lo que vamos a necesitar para luego,
si lo pensamos en función de lo que vimos en álgebra 1, nuestra incógnita acá es t. Cantidad, por lo tanto, la incógnita hay una sola. Y nuestra cantidad de ecuaciones son 2. Por lo tanto, nosotros planteábamos una ecuación AX igual a H, ¿se acuerdan en álgebra 1? Bien. A, la primera ecuación sería, esta sería la parte de A, esta sería mi incógnita y acá serían las H. ¿Sí? Esto lo paso para allá, esto lo paso para allá, y esto sería lo que acompaña la incógnita, serían las A, y nuestra incógnita es T. Por lo tanto, esta es una ecuación de un sistema, perdón, 3, es un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con una incógnita. Por lo tanto, esto no es una reducida por fila. Si nosotros planteamos nuestra AH, ¿cómo nos quedaría? A igual a Q1 menos P1 en la primera fila, y en la segunda fila Q2 menos P2. Y a la derecha nos quedaría en la primera fila H, X1 menos P1, y en la segunda fila X2 menos P2. Lógicamente, esa no es una matriz reducida por fila. Para que fuese reducida por fila nos tendría que quedar, esperen que lo escribo, bueno, no quedó muy bien escrito porque lo hice con el mouse, pero lo importante es que se entiende. Cuando nosotros reducimos esta matriz, esto nos quedaría 1, que sería esto, lo tenemos que convertir en 1, y lo que tenemos aquí lo tendríamos que anular. Cuando hagamos esa operación, lógicamente acá nos quedará algo y acá otra ecuación algebraica. O sea, nos quedará algo acá y algo acá, como siempre hacíamos cuando resolvíamos un sistema de ecuaciones. Y luego decíamos, para que este sistema de ecuaciones sea válido, lo sacábamos de esta ecuación de compatibilidad. O sea, todo esto que estaba aquí era 0. Que todo esto lo que está aquí va a ser de una forma que nos va a quedar con de la forma A por X más B por Y igual a 0. Y de ahí sacamos de la ecuación de compatibilidad nuestra ecuación, que es lo que está planteado acá, fíjense. Esa ecuación de compatibilidad que le estoy mencionando, me va a quedar que todo esto, cuando yo haga esto igual a 0, primero yo tengo que hacer esto, que sería esto igual a 1, y luego esto lo tengo que hacer 0. Esto que está aquí, que es la ecuación de compatibilidad, me va a quedar igual a todo esto, que no sería otra cosa que la misma que hubiésemos tenido cuando despejábamos T, igualábamos. Acá que nos queda X1 menos P1 menos Q1 menos P1 tiene que ser igual a X2 P2 Q2 menos P2, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Bien. Lógicamente acá lo estamos haciendo con letras, algebraicamente, pero en la práctica esto van a tener números, ¿no es cierto? Q1 será un valor numérico, P1 es otro. Todos estos son valores numéricos. Los únicos que no son valores numéricos son las X1 y las X2, ¿sí? Bien. Voy a borrar, porque cuando corro la... Bien. Como decíamos, estos son todos valores numéricos. Los únicos que no son valores numéricos es X1 y X2, que son nuestras incógnitas, o no nuestras incógnitas, sino nuestras variables dependientes e independientes. Por lo tanto, si esto lo reordenamos, hacemos esto por esto, o sea, me va a quedar esto por esto, que es lo que tengo acá, ¿sí? Luego me va a quedar esto por esto, que todo eso va a ser un número. Me va a quedar, que es lo que tengo acá, X1, P1 por P2, que lo tengo acá. Luego, cuando haga la distributiva, me va a quedar Q2 por todo esto que está acá, X1, perdón, por esto, que es lo que tengo acá, y luego me va a quedar esto, por todo esto que está acá, que es lo que tengo acá. Por lo tanto, todo esto es un número. Esto es un número y esto es un número. En forma más compacta, llamémosle A por X1, B por X2
Y todo esto llamémosle C, igualado a 0, que es la expresión que tenemos acá. ¿Sí? Bien. Esta expresión, ya acá hemos logrado de pasar de esta ecuación paramétrica a esta ecuación cartesiana. Le llamamos cartesiana porque esta expresión me relaciona directamente mi x e y, o mi x1 con mi x2. Esto se le llama expresión explícita, perdón, implícita, porque está igualado a 0. Si nosotros de aquí despejamos x2, esto nos va a quedar igual a menos a por x1 menos c todo dividido b. Por lo tanto, si a c negativo dividido b lo llamo n, que sería el término independiente, y a negativo sobre b lo llamo m, que sería nuestro coeficiente que acompaña a la x1, nos queda esta expresión, que esta sería la expresión y igual a x más b, que siempre hemos trabajado, y igual a a por x más b, nada más que acá le llamamos m y n. Y en vez de llamarle y, le llamamos x2, y aquí le llamamos x1. Esta sería la misma que esta, en definitiva expresión, nada más que esta le llamamos ecuación cartesiana explícita, porque está explicitado la y, la x2 igualada a algo. Y esta la llamamos implícita. Esta es la ecuación que nosotros normalmente hemos trabajado siempre. Y que en esta ecuación, este término nos representaba el corte con el eje de la y, este término nos representaba la inclinación de nuestra recta. Tengan cuidado que estos valores, o sea, el valor que yo tengo aquí, el valor que tengo acá, este C no es el corte con el eje de la y, como en esta. O sea, la ordenada al origen, uno no la ve en la ecuación implícita. O sea, no es C, acá en este caso, sino que es este N. En este caso, la ordenada al origen sería C sobre A, sería nuestro N, o nuestra ordenada al origen. O sea, en esta ecuación implícita no se ve la ordenada del origen a simple vista, hay que hacer una división. En esta sí. Por eso que fíjense que ¿por qué están todos estos tipos de expresiones? Porque hay veces que nos va a convenir expresar de una manera y hay veces que nos va a convenir expresar la ecuación de la recta en otra manera. Ya lo vamos a ver en el práctico perfectamente. Por ahora, síganme en cuanto a la parte metodológica deductiva, que tampoco es nada del otro mundo, pues pasaje de término y sumar y restar un par de ecuaciones. Bien, resumiendo, teníamos hasta aquí lo que hemos visto: ecuación vectorial, de la vectorial la pasábamos a la paramétrica, de la paramétrica la pasábamos a la cartesiana implícita, y de la cartesiana implícita la pasábamos a la cartesiana explícita. Y vamos a ver dos formas más de ecuaciones que hay veces que nos va a convenir. Si yo parto, fíjense, de esta ecuación de la 5, de la implícita, yo puedo a todo este término dividirlo por, a toda esta ecuación la divido por c. Entonces, ¿qué me queda? A sobre c por x1 más b sobre c x2 más 1 igual a 0. ¿Sí? Bien. Este más 1, que ahora ya no es c, sino es más 1, lo paso para allá como menos 1. Luego invierto y paso, fíjense, me había quedado acá la C dividido, y acá dividido la C, que esto me da 1. O sea que aquí me había quedado A sobre C, ¿no es cierto? Este A lo paso como denominador del C, por lo tanto esto me queda X1 dividido A sobre C, X2 dividido
C sobre B. Y con el signo menos. Entonces, si a mí me queda menos, ¿cómo me quedaría acá? Menos x1 sobre C sobre A menos x2 sobre C sobre B menos 1 igualado a 0. Yo paso esto para aquí y me queda esta ecuación que tengo aquí. ¿Sí? Bien. Bueno, acá la volví a poner para arriba. A ver, esperen, para que no se le haga lío, se los hago en una hoja porque se nos va a hacer lío y no me van a entender. Aguárdenme un segundito que ya lo retomamos. Bueno, ahí se lo escribí. O sea, estaba medio vago y no quería escribir, pero se le iba a hacer mucho lío, me parece. Vamos a poner esto. Vamos a borrar. Bueno, fíjense. Ustedes tenían recién, habíamos dicho que habíamos llegado a la expresión cartesiana implícita, que era ax1 más bx más c igual a 0. Y de acá, si despejábamos x2, nos quedaba la expresión explícita de la ecuación cartesiana. Otra forma es la ecuación segmentaria cartesiana. ¿Que cómo se obtiene? Esto lo dividimos todo por c. Aquí es lo que hice. Al dividirlo por c, y a su vez pongo este a como denominador del c y este b como denominador del c. Por lo tanto, esta expresión, acá me queda un 1, esto lo invierto y lo pongo en el denominador, va acá, esto lo invierto y lo pongo en el denominador, y va aquí. Luego, paso este término y este hacia la izquierda, y lo escribo invertido, ¿verdad? Por lo tanto, me va a quedar x1 sobre CA negativo, x2 sobre CB negativo, igualado a 1. A todo este término, al menos C sobre A, le llamo A chica. Y al menos C sobre B, le llamo B chica. Por lo tanto, haciendo este cambio de variable, me quedaría lo que está aquí. X1 sobre A más X2 sobre B igual a 1. Bien, eso se llama ecuación segmentaria. Y ya van a ver lo importante de la ecuación segmentaria que muchas veces, algunas ocasiones vamos a usar, porque, fíjense, dada la ecuación de la recta expresada de esta manera, automáticamente sabemos que si esto es x1 y esto es x2 y esto es a y esto es b, nuestra ecuación de la recta es una ecuación que tiene esa forma. ¿Por qué? Cuando x1 valga 0, esto es 0, por lo tanto x2 es igual a b. Cuando x2 valga 0, x1 igual a a. O sea que cuando nos dan la ecuación segmentaria así, marcamos estos dos puntos y ya tenemos la recta encontrada. Por lo tanto es muy cómoda visualizar la recta cuando nos dan la ecuación segmentaria. Por eso muchas veces la vamos a usar esta ecuación. ¿Sí? Bien, entonces aquí tendríamos la ecuación segmentaria. Y por último vamos a ver la última forma de ecuación que vamos a ver de la recta, que es la ecuación simétrica. Fíjense, si nosotros vamos en 4,
que teníamos aquí. ¿Sí? Bien, esto podemos ponerlo de otra manera, o sea, esto lo paso hacia la derecha, y luego este término paso dividiendo y este término pase hacia la derecha dividiendo, esta ecuación la puedo poner de esta manera. ¿Sí? Donde esta se llama ecuación cartesiana en forma simétrica. ¿Eh? Bien. Uno dice, ¿por qué tantas formas de la misma ecuación de la recta? Fíjense que en definitiva vimos la ecuación vectorial, una forma. La ecuación paramétrica, 2. La implícita, 3. La explícita, 4. La segmentaria, 5. Y la simétrica, 6. O sea, hemos visto que de la antigua forma que teníamos nosotros allá en la secundaria, de la ecuación y igual a x más b, era una forma particular de la ecuación de la recta. Hay otras formas, y cada una de estas formas, ¿por qué existen? Porque en cada una de estas formas vemos características a simple vista, o sea, nos dan la ecuación, y con ver la ecuación ya podemos determinar ciertas características que no la vemos cuando nos lo dan la misma ecuación en la otra forma. Por eso que en algunas ocasiones vamos a usar la ecuación de la recta, no sé, simétrica, y luego nos va a convenir ponerla segmentaria, o nos va a convenir ponerlo en forma implícita. Por eso están todas. Pero de todas maneras, de todas estas ecuaciones, como yo les decía, en R2 podemos usar cualquiera. En R3 no vamos a usar todas estas. La única que siempre vamos a usar, absolutamente siempre, es la ecuación vectorial, que es con la cual hemos arrancado nuestra explicación. Bien. Aquí ya, fíjense que de alguna manera no solamente ha sido una hoja, porque habríamos llegado hasta aquí. Ya con esta breve explicación que hemos hecho, estamos en condiciones de arrancar con el práctico de recta. Ese práctico de recta vamos a ver que nos va a llevar bastante tiempo, porque vamos a tener en esta información que acabamos de dar, si la unamos con la información que teníamos antes de todo lo que habíamos visto de espacios vectoriales y espacios euclidios con sus productos interiores, vectoriales, etcétera, etcétera, te vamos a tener muchísimo material para poder realizar absolutamente resolver cualquier problema geométrico que se nos plantee en el plano. Y con esto termino. Luego vamos a hacer lo mismo, pero con el plano. O sea, esto lo estamos haciendo, perdón, con la recta, ¿verdad? Luego vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el plano en R3. Tanto cuando trabajemos en recta como en plano, nosotros no vamos a aplicar absolutamente ninguna fórmula. Quiero que les quede bien en claro. No vamos a usar ninguna fórmula. Si ustedes buscan en Google o en la parte de geometría, van a encontrar numerosas fórmulas. Le van a decir la distancia de una recta a un punto, o de un punto a una recta, está dada por esta formulita. El ángulo entre estas dos se puede calcular con esta formulita. Y ni que hablar cuando trabajemos en R3 con rectas, puntos, rectas y planos. Y lo van a decir, el ángulo entre dos planos es esta formulita. Bueno, toda esa formulita absolutamente no vamos nosotros a utilizar ninguna. Solamente vamos a utilizar lo que hemos visto acá. O sea que no vamos a tener que recordar ninguna fórmula. Solamente necesitamos recordar los conceptos teóricos que hemos visto acá. Conociendo los conceptos estos que hemos visto, es suficiente. Por lo tanto, si ustedes hacen un ejercicio de recta y plano y lo realizan
aplicando una fórmula, para nosotros no es que esté incorrectamente hecho, va a estar bien, va a estar correcto, va a ser el resultado correcto, pero no nos va a servir para nosotros. Nosotros vamos a tomar, nosotros vamos a hacer absolutamente todos los pasos para encontrar ese resultado. Es la única manera de interpretarlo desde el punto de vista geométrico y algebraico, cada paso que estamos realizando y qué significado tienen esos pasos que vamos a estar realizando. Recuerden, no vamos a emplear ninguna forma.